y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Como introducción, la lección de esta semana, que es la última referente al mensaje del primer ángel, nos habla de la relación sorprendente entre la creación, el sábado y el juicio. Estos tres eventos están maravillosamente relacionados en el patrón divino. Por tanto, comenzaremos con la creación. Loron Wade, un prolífico autor cristiano, nos relata una hermosa ilustración con respecto a la creación. Cuando él residía en Guatemala, en muchas oportunidades hacía la travesía en lancha para llegar al puerto de Livingston en la costa noreste de Guatemala. Pero en uno de esos viajes, mientras estaban en el muelle esperando la lancha, el cielo se oscureció y de las densas nubes caía una persistente lluvia. Cuando llegó la lancha, los pasajeros buscaron el lugar más cubierto de la misma, y apenas se adentraron en el mar, los azotó la tormenta. Ráfagas de viento y lluvia arremetían contra las ventanas con una furia que amenazaba romperlas. El ruido del viento hacía imposible cualquier conversación, pero todos los pasajeros estaban angustiados. En condiciones normales, el viaje duraba unos 90 minutos, pero ahora parecía eterno. Empezó a creer Loron Wade que el capitán había perdido el rumbo y que estaban saliendo a mar abierto, cuando sorpresivamente sobrevino una maravillosa calma. La lancha dejó de bambolearse de un lado a otro y empezó a moverse tranquilamente sobre el agua, y adelante ya divisaron a través de la lluvia las luces de su destino. ¿Qué había producido esta maravillosa transformación? Simplemente que habían entrado en el puerto. En realidad el viento no se había aplacado allá en mar abierto. Las olas se alzaban tan bravas y peligrosas como antes, pero ya no los asustaban porque habían alcanzado el albergue y estaban seguros. La Biblia dice que en el principio la tierra entera estaba envuelta en una tormenta muchísimo peor, en medio de impenetrable oscuridad. Agua, aire y rocas y tierra se retorcían y revolvían en un violento y caótico remolino. Entonces habló Dios, y las tinieblas huyeron. Volvió a hablar y existió la atmósfera. Aparecieron los continentes, se alzaron las cordilleras y el océano quedó confinado dentro de sus límites. En cada detalle la creación fue un movimiento del desorden hacia el orden, del torbellino hacia la calma. Y al final de cada uno de los 6 días de la creación, Dios dijo que todo era bueno. Finalmente, en el 6º día de la creación de seres inteligentes para gobernar la tierra, fue el último paso en la conquista del orden. Con infinito gozo, el Creador contempló su obra concluida y anunció que todo era bueno en gran manera.
Habían desaparecido el caos y el desorden primordial, y toda la tierra era una simbiosis perfectamente integrada y armoniosa. Cada elemento y detalle de la creación servía a los demás, y todos a una testificaban del amor y de la infinita sabiduría de Dios. El apóstol Pablo en Hechos 17, 26 al 28 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Cuando el apóstol expresó esto, estaba en Atenas, capital de Grecia, reconocida como el centro intelectual del mundo, considerada como la ciudad universitaria del Imperio Romano. Pablo estaba en la plaza, el centro social de la ciudad, adornada con una multitud de estatuas de héroes nacionales y de la mayoría de los dioses del panteón griego. Allí Pablo participó en las discusiones de los filósofos de Atenas y fue allí donde él predicó acerca del Dios no conocido, que de una sangre ha creado a todos los hombres. Emanaron de un antepasado común, Adán, creado por Dios. Era muy difícil de aceptar para los griegos este dicho de Pablo, ya que para los atenienses, sobre todo la distinción entre los griegos y los bárbaros o extranjeros era radical y esencial, siendo los bárbaros esclavos de los griegos. Pero en la teología de Pablo, que es la de la Biblia, no había lugar para una raza superior. Él creía en el relato de la creación del hombre que se presenta en el Génesis. Veía la unidad de la estructura física, del potencial, del verdadero desarrollo, lo que prohíbe que una raza o nación, ya sea hebrea, griega, latina o teutónica, pretenda ser la flor innata de la humanidad. Todos somos parte de la familia humana. Por tanto, debemos respetarnos, apreciarnos y tratarnos con amabilidad, cortesía y compasión. El relato de la creación del hombre como la corona de la creación y hecho a la semejanza de su creador ponen la piedra fundamental para la esencia de la dignidad humana. No tan solo tenía la capacidad de expandir y desarrollar sus capacidades, sino que tenía y tiene el alto privilegio de relacionarse íntimamente con su Hacedor y de esa manera reflejar cada vez más la gloria del Creador. La creación bíblica nos ofrece una razón para vivir y para ser felices, pues este es el objetivo de Dios al crearnos. El haber sido creados de manera
única, da valor al ser humano, un inmenso valor ante Dios. Y esto permite desarrollar un verdadero sentido de autoestima. Y aunque todos somos hermanos, cada uno de nosotros es único e irrepetible. El hombre maneja ideas abstractas, escribe poesías, aprecia la verdad, la belleza, los valores morales, construye casas, catedrales, aviones, usa herramientas y máquinas complejas, ejerce control del medio ambiente y posee características espirituales que lo hacen único. Bien, habiendo considerado este punto acerca de la creación única del hombre, que le da al hombre ese sentido de su dignidad y de su importancia delante de Dios, veamos ahora el juicio, la ley y el libre albedrío. El hombre es un ser moral y ha sido creado con libre albedrío, es decir, puede distinguir entre el bien y el mal y puede tomar decisiones morales libremente. Si simplemente hubiéramos evolucionado de algún ser inferior, no habría base real para el libre albedrío. Si todo estuviera determinado por nuestra herencia o nuestro entorno, no seríamos capaces de ejercer nuestro libre albedrío. Si eliminamos el libre albedrío, no hay manera que esté bien o que esté mal. Es un don inalienable que Dios nos dio a cada uno. El solo hecho de que haya un juicio implica que los seres humanos pueden tomar decisiones morales. Y si hay un juicio, es preciso que haya una ley que sea la medida y la base de ese juicio. Santiago 1:25 dice que el que se concentra en la ley perfecta, la de los hombres libres, también llamada de la libertad, encontrará su felicidad en practicar. Para responder a la pregunta si la ley divina libera o esclaviza al hombre, debemos primero ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos por libertad. La libertad humana que hace del individuo dotado de inteligencia y conciencia una persona responsable no puede entenderse en términos de total autonomía. Nadie es plenamente autónomo, es decir, independiente de los otros seres humanos o del ambiente, porque a los múltiples condicionamientos sociales y familiares se añaden factores como la herencia, el temperamento y la educación que influyen en nuestras decisiones. Ser libres nos obliga a elegir y solo porque hay capacidad de elección, la ley es necesaria como el árbitro que controla la validez de las jugadas deportivas. Hay leyes llamadas inexorables, es decir, que se tienen que cumplir sí o sí, como las del espacio, que controlan el universo. Esas leyes físicas son inmutables
y al infringirlas podemos desencadenar procesos de destrucción irreversibles. Las leyes de la vida son más misteriosas aún, pero tan inmutables como las del espacio. Regulan el nacimiento, el crecimiento, la reproducción de todos los seres vivos y su violación trae sufrimiento, degeneración, enfermedad y muerte. Las leyes espirituales tienen que ver con nuestro sentido del bien, la verdad y la belleza, nuestro pensar, querer, amar y crear. Las leyes espirituales han sido reveladas por Dios y rigen nuestra realización personal como seres responsables e inteligentes en el ámbito moral y espiritual. Quebrantarlas significa entrar en conflicto con la esencia misma de la vida. Pareciera que el hombre se resiste a aceptar el valor estructurante del no. La ley de Dios comienza en muchos de sus preceptos y mandamientos con la palabrita no. No harás esto, no harás aquello. Adán parece más atraído por el mal que ignora que por el bien que disfruta. Únicamente llega a comprender la gravedad de su transgresión cuando empieza a sufrir las consecuencias de sus decisiones. La prohibición le señala al hombre los límites de su condición. Sus deseos pueden ser ilimitados, pero no todos son realizables. No puede ni le conviene hacer todo lo que quisiera. Estos límites lo ayudan a descubrir no solo las fronteras de lo imposible y así alcanzar su propia plenitud en el ámbito de la finitud de su naturaleza. Nuestra vida sería inviable sin los semáforos de lo prohibido. No es libre quien hace lo que quiere, sino quien elige hacer lo que más le conviene. Esclavo es quien hace lo malo, no siendo capaz de dominar las fuerzas negativas que lo oprimen. Ser libre es, en fin, identificarse con la voluntad de Dios. El tercer punto es el sábado y la creación. El sábado es el monumento recordativo de la creación en 7 días. La semana de la creación no es meramente un evento cosmológico remoto, sino que es la única razón de nuestra propia existencia en este momento. ¿Cómo podría alguien saber hacia dónde va si no sabe de dónde viene? ¿Cuánta dignidad podemos tener o merecer si solo somos criaturas originadas por la casualidad? El sábado es un testigo eterno frente al ateísmo que niega que este universo tiene su origen en Dios, contra el secularismo que niega la necesidad de adorar. Conmemora ese poder creador que trajo todas las cosas a la existencia
existencia por el poder de su palabra, la sabiduría que creó armonía entre ellas y el amor con el cual las hizo. El sábado es un regreso semanal al hogar, un recordatorio semanal de que somos criaturas de Dios y nos señala cuál es nuestro destino futuro, un mundo recreado por Dios. El cuarto punto es el sábado y la redención. El sábado ofrece a los hombres la expresión más completa de la libertad en Cristo, libertad de la tiranía del trabajo, libertad de la implacable explotación del hombre, libertad de la codicia insaciable, libertad para disfrutar las bendiciones de Dios. El sábado nos enseña a reposar de nuestras propias obras y descansar sobre las obras de Cristo en mi favor. Fue un viernes en el Edén cuando el Creador terminó su obra y reposó de su tarea perfectamente acabada de la creación. En otro viernes, el Señor Jesucristo acabó la obra de la redención y al morir exclamó: «Consumado es». Juan 19:30. Los discípulos bajaron su cuerpo de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. En ese momento el sol estaba por ocultarse y el sábado estaba a punto de comenzar. Lucas 23:54. Así, por segunda vez el Salvador reposó de una obra consumada en el séptimo día. Así, el sábado también simboliza su perfecta provisión para un mundo perdido en el pecado, su plan de redención para sanarnos y devolvernos a una relación de fe y confianza en Dios. El quinto punto es un engaño no tan sutil. De acuerdo con la Biblia, se habla de una creación reciente, que probablemente sucedió hace menos de 10.000 años, mientras los evolucionistas sugieren el desarrollo de la vida durante muchos miles de millones de años. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, hay muy poco que impide que el universo sea muy antiguo. Pero otra cosa es la creación de la vida sobre la Tierra, lo cual es un acontecimiento relativamente reciente. La evolución necesita todo el tiempo que puedan conseguir para realizar todos los eventos altamente improbables que se postulan, y las explicaciones evolucionistas dependen en gran medida de largos periodos. Si decimos que en forma espontánea un pez aguja se transforma en un elefante, llamamos a esto fantasía. Pero si demora millones de años para hacerlo, se lo llama evolución. Pero si la creación con un diseño fue realizada por un Dios omnisapiente y omnipotente, no se necesitan tiempos tan extensos.
Simplemente la Biblia dice, Dios dijo y fue la luz. Dios mandó que las aguas se retiraran de la tierra y así se hizo. Sin embargo, el diablo ha introducido una falsificación no tan sutil, pero aceptada por muchos cristianos. Y se trata, en primer lugar, que el evolucionismo deísta, el cual considera a Dios como un ser impersonal que comenzó la creación del universo y tal vez la vida en un pasado remoto, pero que actualmente no está activo. Por otro lado, también existe un evolucionismo panteísta, el cual dice que Dios es la naturaleza, o sea, está en la naturaleza o es la naturaleza, y Dios progresa junto con la naturaleza al evolucionar esta. Y finalmente hay un evolucionismo teísta, que es el concepto de que la vida se desarrolló a lo largo de extensos periodos como resultado de la obra de Dios asociada al proceso evolutivo. Todo esto es un intento de armonizar las teorías de la evolución con el relato del Génesis. Entre otras cosas, sostiene que los días de la creación no son días de 24 horas, sino largos periodos indefinidos, por lo cual la vida en la tierra tiene miles de millones de años. Sin embargo, la Biblia afirma claramente que Dios creó el mundo, refiriéndonos específicamente a la tierra, en 6 días literales de 24 horas determinados por el movimiento de rotación de la Tierra. Esto es exactamente lo que significa la palabra hebrea yom, usada para día. Si Dios no creó el mundo en 6 días literales, entonces, ¿qué sentido tendría el día de reposo sabático? Al atacar el sábado, Satanás actúa directamente contra la autoridad de Dios, tratando de destruir el monumento conmemorativo de la creación en 6 días. El modelo de evolución teísta es denigrante para Dios, en contraste con el todopoderoso creador de la Biblia, ya que aquí él usa la muleta del evolucionismo para producir formas avanzadas de vida. La supervivencia por competencia y muerte de los débiles parece especialmente fuera de las características del Dios de la Biblia, que se interesa por el pecador, no se olvida del gorrión y cuyo ideal para la vida incluye la idea de que el león y el cordero vivan pacíficamente juntos. El sexto punto, la creación, el sábado y el tiempo del fin. En el tiempo del fin, que se inició en 1798 con la declinación del poder papal en la esfera política y que se extiende hasta la segunda venida de Cristo, habrá un ataque puntual y muy severo contra la creación según el Génesis y especialmente contra el sábado. Desde hace mucho tiempo la Iglesia Católica ha cambiado el cuarto mandamiento que se refiere al sábado como día de reposo y de adoración, conmemorando la creación de Dios. Ha convertido en pecado mortal la no observancia del domingo.
En las primeras décadas de la Edad Media, los sacerdotes descubrieron, así entre comillas, unas cartas provenientes del cielo que sirvieron para amedrentar a la gente e inducirla a guardar el domingo en lugar del sábado. En el año 1054, el Papa León IX excomulgó a toda la Iglesia Ortodoxa Oriental, en parte porque guardaba el sábado. Y en tercer lugar, en el crucial Concilio de Trento, el arzobispo de Reggio declaró: el sábado es el día más glorioso de la ley, que ha sido reemplazado por el día del Señor, el domingo, por la autoridad de la Iglesia. Dios no cambió su ley ni siquiera para librar a Jesús de la angustia del Getsemaní ni de la crucifixión con sus horrores. Pero un grupo de dirigentes cristianos se sintió autorizado para cambiarla y para maltratar, perseguir y excomulgar a millones de cristianos que decidieron obedecerla. Sin embargo, Dios dijo: no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Éxodo 3, 13 y 17. El sábado es una señal que pone de manifiesto que Dios es el que nos creó y el que nos santifica, es decir, nos vuelve a crear. El pueblo de Dios que viva en el mismo final del tiempo será sin tacha, libre de mentiras, leal a los mandamientos de Dios, aunque tenga que enfrentar la inanición o el pelotón de fusilamiento. Satanás sonríe socarronamente y dice: Dios es amor, no necesitan guardar el sábado. Ese es un requisito irrazonable. Adoren a Dios, pero cada uno a su manera. Caín adoraba a Dios a su manera. La iglesia medieval adoraba a su manera. Los musulmanes por millones adoran a su manera. El humanismo secularizado que se enseña en las escuelas públicas a los niños y jóvenes se basa en conceptos paganos enseñados por los griegos y los romanos de la antigüedad. Este humanismo nos anima a acumular cosas: dinero, automóviles, muebles, casas, etc. Nadie debe dar cuentas a nadie por su conducta. La televisión, las redes sociales y otros son los que educan a los niños en sus casas. Todos conocemos al niño que pasa muchas horas nocturnas frente al televisor, que anda arrastrando una sábana y que se chupa el dedo con los ojos vidriosos, en un estado de incomunicación, de total estupor que no se puede romper. Estos hábitos y el humanismo secularizado están preparando una generación de personas que vivirán en los últimos tiempos con una capacidad disminuida para pensar con lógica, distinguir el bien del mal
expresar fe, soportar dificultades, resistir la presión y adorar al Creador. Por medio de la música, las drogas y el secularismo, Satanás trabaja día y noche para que nuestros hijos ni nosotros podamos prepararnos para la crisis final. Satanás y la bestia obligan. Dios nos suplica y nos promete ayuda para nosotros y nuestros hijos. En los últimos días vamos a necesitar toda la fuerza que podamos encontrar para resistir la presión del dragón, la bestia, el falso profeta y los adoradores de la bestia. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesús en Juan 16:33. En conclusión, el sábado es la pausa renovadora al apartarnos de la interminable presión de las actividades habituales y del trajín de cada día, el reconocer que el sábado es una celebración de la maravillosa provisión de Dios para nosotros en el mundo físico. Además, en Jesús se añade una nueva y hermosa dimensión del reposo sabático, que como dice en Hebreos 4, ahora significa que aceptamos a Cristo, quien ha logrado nuestra salvación en el Calvario. Gracias a esa obra terminada, el cristiano puede reposar de sus obras, es decir, del frustrante e imposible esfuerzo por ganarse la salvación mediante las propias virtudes. Entonces sentimos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que no tenemos que navegar siempre en un mar de problemas y congojas. No tenemos que ser siempre esclavos de nuestros impulsos y pasiones. Podemos entrar en el puerto y alcanzar el reposo que el Señor ofrece a cada ser humano. Y finalmente el sábado es una metáfora del paraíso y de la eternidad verdadera, donde Cristo construyó una morada especial para cada uno de nosotros, un refugio donde descansaremos en su cuidado amoroso. Esto es el Olam Abba, o mundo venidero de los judíos. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 2:15.